Hola niños, jóvenes y adultos. Bienvenidos al Club de Valores Bíblicos de la Iglesia Bautista Cristo Vive. Que el Señor los bendiga. Hola chicos, me alegra mucho estar nuevamente aquí para enseñar, para aprender, para orar, para cantar todos juntos. Espero que lo hagan también desde las casas. Qué bueno es tener este tiempo de estudio de la palabra de Dios con todos ustedes. Y vamos a iniciar con una palabra de oración. Vamos a pedirle el favor a Dianita de que ore para poner este tiempo bajo la dirección de nuestro Padre Celestial. Bueno, y vamos a tomar actitud de oración. No nos dé pena allá en la casa, cerramos los ojos, oramos porque hablamos con Dios. Oremos. Gracias, nuestro buen Padre, por este tiempo tan lindo en que estamos aquí, Señor, para aprender de tu palabra, para cantarte, para escuchar la lección, Señor. Yo te pido que bendigas a cada uno de los oyentes allá en sus casas, que bendigas sus vidas, a todos los niños y adolescentes del Club de Valores, que seas tú con ellos, ayudándolos en todo lo que ellos hagan y que lo que ellos hagan sea correcto delante de tus ojos para agradarte a ti. Quédate con nosotros en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Y qué bueno es cantar para el Señor. ¿Nos gusta cantar? Sí. Amén. Y esta tarde, hoy vamos a cantar un coro que tiene por título Es todo para mí. Y sabemos que ese es un coro que le gusta a muchos de ustedes, en especial a una señora. Y vamos a cantar. Vamos a cantar para la alabanza y gloria de nuestro Señor Jesús. Es todo para mí. En el firmamento veo a Dios, en el viento él habla en majestad, aunque reine sobre tierra y mar, ¿qué es eso para mí? Yo creo en su natividad, que en la historia es una realidad, aunque él vino para liberar, ¿qué es eso para mí? Hasta que por fe le conoció y su gran poder en mí sentió. No sabía que era un Dios de amor que vino desde allá para salvarme a mí. Yo ahora pertenezco a Él me ayuda con su gran poder, me conduce siempre a la verdad, es todo para mí. Hasta que por fe le conoció y su gran poder en mí sentió. No sabía que era un Dios de amor que vino desde allá para salvarme a mí. Yo ahora pertenezco a Él me ayuda con su gran poder, me conduce siempre a la verdad, es todo para mí. Bueno, y hoy vamos a tener en la clase, el título es Jesús calma las tempestades. Jesús calma las tempestades. Y asimismo, vamos a tener un versículo para memorizar y está en el libro de Salmos, capítulo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Repítanlo allá en sus casas. Dios Dios es es nuestro nuestro amparo y amparo y fortaleza, fortaleza, nuestro nuestro pronto pronto auxilio auxilio en en las las tribulaciones. tribulaciones. Salmos Salmos 46, 46, 1. 1. Y hay varias cosas que debemos de tomar en cuenta el día de hoy, y son esas dos palabras que tiene este versículo, y es que es Dios. Dios mismo es ¿qué? Nuestro amparo y fortaleza. ¿Qué es el amparo? Es el cuidado. Es esa labor exclusivamente de Dios para con sus hijos. Y es esa fortaleza, es la fuerza. Cuando estamos frente a una situación complicada, ahí está el Señor guiándonos
cuidándonos y dándonos esa fuerza necesaria para poder salir adelante en cualquier tipo de situación. Y es nuestro pronto auxilio, o sea, es esa ayuda necesaria, pronta y eficaz en las tribulaciones. Las tribulaciones podría determinarse como esas pruebas o esos problemas que por el mismo hecho de estar viviendo nos pueden pasar mientras estemos vivos. Entonces, sepamos y entendamos que siempre el Señor va a estar presto, dispuesto a ser nuestro amparo, nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Bueno, vamos a iniciar entonces la clase. Recordemos que el título es Jesús calma las tempestades. Y vamos a ver dos situaciones en que Jesús estuvo en medio de esas tempestades. Entonces vamos a encontrar una de las situaciones en Marcos 4, capítulo 4, versículos del 35 al 41 y el otro en Mateo 14, 22, 33. Les invito a que cuando terminemos abran sus Biblias y lean las dos historias, que ahí está lo que vamos a hablar nosotros hoy. En Marcos encontramos que Jesús estaba muy cansado, entonces se montaron en la barca. Nuestra historia nos muestra una barca más bien pequeña, creo que era una barca más grande, donde Jesús se fue en la parte de atrás a descansar y a dormir. Él estaba muy cansado. Recuerden que Jesús hablaba mucho a muchas personas, la gente lo seguía donde él quiera que andaba, ahí estaba la gente para escuchar a Jesús. Entonces Jesús estaba muy cansado, le dijo a sus discípulos, vámonos para la otra orilla. Pero resulta que Jesús se durmió profundamente, tranquilo, a descansar, porque aunque Jesús es Dios, él también se cansaba, ¿cierto? Porque él estaba era en su humanidad, en un cuerpo humano que siente hambre, cansancio, sueño, todas esas cosas. Entonces Jesús se acostó a dormir. Pero resulta que de un momento a otro ellos iban remando. Cuando empezaron a ver que esas olas crecían, empezó a llover, empezó a caer una tempestad inmensa, inmensa. Y ya ellos no sabían qué hacer, se les estaba metiendo el agua en la barca, ellos trataban de sacar, ellos trataban de remar, ellos miraban y decían, pero ¿qué es esto? Nos vamos a ahogar. ¿Y Jesús dónde está? Pues Jesús estaba dormido, tranquilo, confiado. Entonces uno trató de llegar hasta donde estaba Jesús, él le dijo, maestro, maestro, mira que perecemos. Entonces Jesús se despertó. Inmediatamente le dijo al mar, aquíétate, y le dijo al viento, calla, enmudece. Y en ese instante dice la palabra que hubo gran paz, gran tranquilidad, hubo gran bonanza, dice la Biblia. Y ellos se sorprendieron de ver que Jesús le ordenaba a la naturaleza, cómo el mar se iba a quietar por la palabra de Jesús, cómo el viento se iba a calmar porque Jesús les hubiera dicho. Y Jesús les dijo, hombres de poca fe. Obvio, si ellos estaban con Jesús, ellos debieron de haber confiado y estar tranquilos que Jesús estaba con ellos. Pero ellos, ¿qué corrieron a hacer? De todo, en las propias fuerzas de ellos, sabiendo que estaban con Jesús en la misma barca. Pues mis niños y los que nos escuchan, cuando nosotros entendemos que estamos con Jesús, entonces debemos de estar confiados. ¿Cuántas veces han pasado situaciones difíciles para nosotros en que nos llenamos de temor? Pero cuando uno siente temor, está diciendo, ay, yo no tengo un Dios que me cuide, yo no tengo un Dios que me protege, yo estoy solo en este mundo, pero no, esa no es la verdad. La verdad es que Jesús está con nosotros, pero Jesús lo que quiere es que confiemos en Él. Si los discípulos hubieran dicho, no, no nos preocupemos, Jesús está con nosotros, nada de eso le hubiera pasado. Pero el Señor le permitió porque estaba probando la fe de ellos y la confianza y ellos no la tuvieron. Mira, entonces fueron a despertarlo, como quien dice, no, pues este está dormido mientras nosotros nos ahogamos. Pero Jesús estaba a la espera de esa confianza de ellos que no fue. Por eso Jesús le ordenó al viento y al mar que se calmara y la naturaleza misma le obedeció. ¿Quién puede hacer eso? Nadie.
Ningún ser humano puede hacerlo, solo el poder de un gran Dios. Y Jesús es Dios mismo, solo que hecho hombre. Y aún él en su humanidad le dijo al viento y al mar que se calmara. Vamos a mirar otra parte de la otra historia que la vemos en Mateo. Resulta que cuando Jesús estaba hablándole a mucha gente, a la multitud, creo que esta historia incluso pasó después de la historia que vimos la semana pasada cuando Jesús alimentó a 5,000 personas. Miren, Jesús estaba muy cansado, pero les dijo a los discípulos, vayan a la otra orilla, que yo voy después, voy a ir al monte a orar. Mire qué bonito, ahí hay una enseñanza de demás, que es que Jesús iba al monte a orar, a hablar con su Padre, y Jesús se retiraba a hablar con su Padre. Cuánto más nosotros que realmente sí necesitamos mucho de nuestro Padre Celestial. Entonces es una enseñanza muy bonita, y si Jesús se retiraba a orar, a hablar con su Padre, así debemos de hacer nosotros, retirarnos a orar, a hablar con Dios. Resulta que los discípulos iban remando en su barca, pero cuando ya iban como a mitad de camino, empezó a ver las olas grandes, a ver mucho viento, y ellos empezaron a remar, a ir casi que contra el viento, luchando contra el viento, y Jesús ya sabía que eso estaba pasando. Recordemos que Jesús es Dios y que Él todo lo sabe. Entonces Jesús ahí mismo se vino, pero Él no se vino en ninguna barca. Él se vino caminando sobre las olas del mar. Aquí lo vemos en nuestra lámina, pero no era así, había una gran oscuridad y lo que vieron los discípulos fue una gran sombra. Entonces ellos empezaron a ver esa sombra y uno dijo, ¡ay, un fantasma! O sea, en esa época también creían en fantasmas, parece, ¿cierto? En esas cosas. Entonces, otros, ¡ay, sí, un fantasma! Y ellos estaban entrando en pánico, en miedo, ellos estaban aterrados de qué será eso que viene, qué miedo. Pero entonces Jesús también se dio cuenta de su temor y les dijo, no se preocupen, yo soy. Entonces cuando Pedro dijo, esa es la voz del Señor, y ya tuvo paz y ya tuvo tranquilidad. Entonces Pedro le dijo, Señor, permite que yo vaya a ti. Y el Señor Jesús le dijo, ven. Entonces Pedro estaba todo contento y mire, comenzó a caminar en las aguas para alcanzar al Señor Jesús, y él tenía su mirada puesta en el Señor Jesús. Pero hubo un momentico en que empezó a mirar para un lado, para el otro, para abajo, empezó a ver esas olas inmensas, ese viento que soplaba, y él comenzó a hundirse. Y ahí mismo Pedro le dijo, Señor, sálvame que me hundo. Y el Señor Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Y le dijo, hombre de poca fe. ¿Saben por qué? Porque Pedro quitó la mirada de Jesús para ponerlo en todo lo que había de alrededor. Mire qué enseñanza tan bonita la que nos da. Nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra mirada solo en Jesús, porque Él es el que nos puede ayudar. Él está con nosotros en medio de cualquier tempestad, en medio de cualquier dificultad y de cualquier situación. Si nosotros quitamos la mirada de Jesús, nos hundimos, así de sencillo. Por eso a todos ustedes les digo, pongamos nuestra mirada en el Señor Jesús y en nadie más. Y no la quitemos, por más que la tormenta esté dura, por más que el problema sea muy grande, nuestra confianza está en el Señor y Él nos dará la salida. Sigamos confiando en el Señor Jesús. El Señor Jesús rescató a Pedro y Pedro volvió a poner la mirada en él, y el Señor lo sacó de ahí y lo levantó y lo llevó al arca, y todos los discípulos estaban felices de que Jesús estuviera con ellos en el arca, porque inmediatamente Jesús estaba en el arca, todo el mar se aquietó, hubo gran calma en el mar y en el viento. Cuando Jesús está con nosotros, hay calma, aunque estemos en medio de la tormenta. Nunca olviden eso. Vamos a confiar siempre en el Señor Jesús. No tengamos miedo de nada, ni de la noche, ni de la gente,
ni de nadie. Cuando salgas de casa vas a orar y vas a pedir la protección de Dios. Cuando empieces a estudiar vas a pedir la dirección de Dios. Lee tu Biblia todos los días y ora antes de empezar a leerla para que la puedas entender. Cuando la termines, ora y dile, Señor, ayúdame a obedecer tu palabra, a ser obediente, a ser respetuoso, a ser honesto, a no tener malos sentimientos, ni de venganza, ni de hacerle mal a nadie, ni de robar. Mire, el Señor nos ayuda ¿sí? A dejar las malas palabras y los odios, las peleas, o están ahorita en casa peleando con los hermanitos, desobedeciendo a los padres. No, esa es la obra de Satanás, pero si hacemos la obra de Jesús, es hacer lo bueno y lo correcto, porque a su tiempo tendremos la recompensa. El Señor les bendiga. Bueno, mis amigos, tenemos algo para reflexionar el día de hoy. ¿Alguna vez has sentido temor? Piensa en eso. Todos hemos sentido temor alguna vez en nuestra vida. Y eso hace parte del ser humano. Pero el Señor Jesús, que es el Dios Todopoderoso, quiere que confíes plenamente en Él, porque Él tiene el control de todas las cosas, de todas. Y Él sabe la situación por la cual estás pasando. Recuerda que Él todo lo sabe, porque una de las características de Dios es que Él es omnisciente, o sea, absolutamente todo lo sabe, mis amigos. Y asimismo, sin importar lo que sea, pon toda tu confianza en Jesús, sin dudar para nada, y verás lo que Él puede hacer por ti. Si te da miedo estar solo, piensa en Jesús, porque Él está ahí contigo. Si tienes que pasar por un lugar muy solo o muy oscuro, pídele al Señor que te acompañe. Pídele al Señor siempre, siempre su protección, su compañía, pero hazlo de corazón y entendiendo que le debes también obediencia y respeto, que son dos cosas que siempre hemos trabajado, la obediencia y el respeto, primeramente a Dios. Y en el momento en que hay que tomar decisiones importantes y radicales, pida la orientación de Dios, que sea el Señor Jesús quien lo guíe y lo lleve por el camino correcto, porque en la vida hay que tomar decisiones acertadas. Y cuando se toman bajo la sabiduría y la dirección de Dios, te va a ir bien. Y si no es así, pues debes ser responsable de tu propia decisión. Entonces, no tienes que tener temor, porque Jesús está contigo. Y para finalizar, vamos a tener una palabra de oración para finalizar este tiempo de estudio y de presentación de la clase. Oremos. No Oremos. debe pena. Oramos. Padre Santo, gracias te damos por la lección del día de hoy, Señor. Gracias porque no tenemos que tener temor de nada, aunque vengan muchas tempestades fuertes en nuestras vidas, porque cuando no tenemos nuestra mirada fija en ti, tú nos cuidas, tú nos proteges, tú estás siempre con nosotros. Pero tú quieres que no dudemos ni un segundo en que tú estás con nosotros. Ayúdanos siempre antes de salir de casa a orar, pedir la protección y el cuidado tuyo, porque tú nos vas a cuidar. Tú lo dices en tu palabra, que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y que aunque tengamos muchos problemas, los podemos descargar en ti porque tú tienes el control de nuestras vidas. Ayuda a cada uno, Señor, a confiar en ti de verdad, sin dudar nada. Esto te lo pedimos y te pedimos que nos cuides y nos protejas en esta semana, en todas las cosas que hagamos, que todos puedan hacer sus tareas, si salen al descanso un ratico a la calle, que tú estés cuidando a cada uno, pero que ellos se protejan como manda el gobierno, para que no adquiramos el virus, Señor, que está por ahí rondando. Cuídanos y protégenos de todas esas cosas. Ayúdanos en nuestras vidas a ser obedientes a ti. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y asimismo, mis amiguitos, damos gracias al Señor por APEN, que esta es una institución que nos permite usar las láminas de estas lecciones tan importantes para nuestras vidas. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Chao, mis niños, y nos vemos. Chao. Hasta la próxima.